Si en algo envidia la provincia a Caracas es en cuanto a los cortes de energía eléctrica. Mientras gran parte del país soporta largos periodos de falta de suministro eléctrico, es raro el día en que eso ocurre en la capital del país. Pero las cosas pudieran cambiar dramáticamente a corto plazo. Caracas ha sido protegida por razones políticas. Se habla de blindaje en ese lenguaje militaroide que es usual ya en el gobierno. Blindar a Caracas. Nos preguntamos, ¿y por qué no blindan a Maracaibo? ¿Y por qué no blindan a Valencia? ¿Y por qué no al entero país? Caracas, por razones políticas, está protegida en el contexto eléctrico. Sin embargo, las carencias del gobierno en planificar y operar el sistema eléctrico, lo cual ya tiene 8 años, increciendo, nos hacen pensar que la central que fuera de la electricidad de Caracas, Tacoa Arrecife, que va acusando los mismos problemas de Planta Centro, es decir, la salida de sus máquinas más importantes, las 7, las 8 y las 9, justamente las 7 sufrió un incendio recientemente, ponen en peligro la estabilidad, la continuidad del servicio eléctrico en Caracas. Tenemos el caso del aeropuerto. Vemos con sorpresa cómo nuestro principal aeropuerto del país tiene que suspender actividades porque no tiene energía. Pero si nos vamos a las cosas más elementales que nos atañen a los ciudadanos comunes, vemos con gran sorpresa, por ejemplo, lo que ocurrió el pasado fin de semana, en el cual todo el sureste de la ciudad de Caracas quedó sin servicio eléctrico por la simple necesidad de cambiar un interruptor. Eso, para quienes trabajamos en el sector eléctrico, es un exabrupto total y nos es inaceptable que nos den esa justificación. Simplemente la única posible justificación que para mí tiene, y asumo con toda responsabilidad esta declaración porque fui parte de ese diseño en mi época de ingeniero, es que no estén en operación todos los equipos que suplen la demanda en el sureste de Caracas. Ellos tienen una deuda de 4.000 megavatios que no hicieron el año pasado. Pero eso implica que el consumo de hidrocarburos líquidos en materia de diésel va a pasar alrededor de 220.000 barriles en los próximos 2 años. Esos 220.000 barriles, ¿cómo están compuestos? Una parte que es el mayor, que lo consume el sector eléctrico, que son 110.000 barriles, y 90.000 barriles que consume otros sectores, sector transporte, sector agrícola, etcétera. Pero ¿cuál es la problemática que tiene todo esto? Que esos 220.000 barriles que va a consumir el sector eléctrico y el sector transporte, tiene solamente un diferencial de 20 barriles porque la capacidad de refinación a nivel nacional para diésel es de 241.000 barriles. Esa es la capacidad que actualmente tiene el país. En otras palabras, solamente nos están quedando 20.000 barriles de exportación de diésel. Y eso es sí y solamente si las refinerías funcionan como deben de ser, y ya sabemos que las refinerías no están al tono de lo que debe ser. Estamos viendo, por ejemplo, a los argentinos rehabilitando Macagua 1, la primera presa hidroeléctrica del Caroní, en el año 60. Una inútil rehabilitación a un costo de 350 millones de dólares. Estamos viendo a los brasileños entrar en Tocoma, el cuarto y último de los desarrollos del Caroní, a un costo que ya está fuera de escala, en el orden de 7.000 millones de dólares. Desplazando ingeniería venezolana y desplazando profesionales. Estamos viendo a los cubanos actuar en sus discretos ámbitos misioneros, como por ejemplo rehabilitar una central termoeléctrica hace ya 20 años desactivada, luego de 30 años de vida útil, es la Mariposa. Y esto es un gran logro que exhibe Ali Rodríguez, procónsul de La Habana en Caracas, en aras de promover la ayuda, supuesta ayuda, pseudo ayuda tecnológica de los cubanos. Al regreso, ¿hasta dónde el gobierno está empantanado en materia energética? Ya volvemos luego de la pausa. En el tema del suministro de energía eléctrica, la concentración de poder está siendo uno de los grandes enemigos del gobierno.
Cuando se tiene control absoluto de una determinada actividad y esta comienza a fallar, no hay forma de derivar a otros la responsabilidad. Hay dos empresas, Petróleos de Venezuela en la parte de hidrocarburos y Corpolet en la parte eléctrica. Esas dos empresas o esos dos sectores están actualmente en crisis. Son crisis que están en pleno desarrollo y crisis que pueden colisionar. Y colisionando una u otra, el país pues se verá afectado gravemente. Corpoelec no se tenía que consolidar, en unas empresas que están haciendo con muchos vicios, burocratizada, politizada, que en el pasado ya hemos visto que cuando una empresa tomó ese camino, terminó siendo una empresa ineficiente, que se convirtió en una fuente de corruptelas, en un clientelismo político y terminó siendo una carga financiera para el país, que es lo que está haciendo ahorita Corpoelec. Con respecto a las crisis que yo llamo entrampamiento energético en la cual se encuentra el gobierno actualmente. Y voy con lo siguiente. ¿Por qué son complementarias? Porque el sector eléctrico necesita de los combustibles que produce los hidrocarburos. Y los hidrocarburos necesitan la electricidad que produce el sector eléctrico. Entonces, para efectos de ver una comparación, el sector petrolero tiene un consumo diario de 1.500 megavatios actuales. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la parte del sector eléctrico? Por no haber producción de petróleo, no tenemos suficiente producción de gas. Al no tener suficiente producción de gas, implica que el sector eléctrico, específicamente lo que es la parte térmica, tiene que consumir combustibles líquidos, específicamente diésel. Ese diésel, al ser consumido en el país, implica que no puede ser exportado o disminuye los volúmenes de exportación. Eso implica que hay menos ingresos de divisas para el país. En otras palabras, necesitamos ingresos para resolver el problema de las crisis, pero no tenemos los suficientes ingresos por efectos de que la misma crisis genera esa distorsión. Esta crisis eléctrica operativa, ya desde el 2003, que se agrava desde el 2008, con la crisis institucional, es decir, con esa arquitectura, un modelo funcional inviable, y no es predecir el fracaso, es que sobran razones para predecir el improbable éxito. No podemos esperar 2 años para ver el fracaso de Corpoelec. No tenemos información del sector. No solamente por la suspensión de Oxy, no se están emitiendo los anuarios estadísticos de la Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica. Oxy no está emitiendo todos sus informes, las empresas no están entregando sus balances, lo cual era normal durante muchos años que lo hicieran, pero en todo caso, lo que yo sí le puedo mencionar es que lo que ocurrió este fin de semana en el sureste de Caracas da una demostración fehaciente de que en ese caso específico la hipótesis más sencilla es pensar que de las 2 líneas de transmisión, los 2 circuitos de la línea de transmisión que alimentan el sureste de Caracas desde la subestación Pedrera, una debía estar fuera de servicio. Eso quiere decir que el 50% del sistema de transmisión estaba fuera de servicio. En este esquema de crisis se denuncian hechos que tiempo atrás podrían sonar como increíbles. Hace una semana llegaron 2 cargamentos o 2 tanqueros a Carenero, donde traían gasolina y traían diésel de Brasil. Es decir, tenemos unos déficits de combustible líquido, hidrocarburos en el país, pese de ser un país productor de hidrocarburos. Es decir, se vanagloria mucho el gobierno de decir que somos la primera potencia en materia de hidrocarburos, pero al resultado final es, no tenemos gas, no tenemos diésel, no tenemos gasolina y no tenemos electricidad. Y un país, si no tiene electricidad, es un país que no tiene desarrollo. Hay un ingeniero que por Twitter lleva un seguimiento y la gente le reporta dónde están sin luz y él lleva una estadística y por lo tanto es algo extraoficial, pero que indica que de los 70 y cuántos días que van del año, pues en 67 ha habido racionamiento en alguna o en muchas partes del país. Mantenemos la misma proyección agravada que hicimos años atrás acerca de la crisis. Es irreversible la crisis, es irreversible porque es imposible instalar 5.000 megavatios como nos anunció Ali Rodríguez. Es imposible
con las cifras de falla en el sistema de transmisión, que no se ocurran eventos probabilísticos y no probabilísticos determinísticos, carencias de operación, accidentes en las centrales termoeléctricas, que no deriven en una seria crisis. Me temo que Ali Rodríguez, que algo entiende del sistema eléctrico, luego de que lo educáramos en el año 99, cuando hicimos la primera ley eléctrica, me temo que Ali Rodríguez ya intuye que la crisis estructural va a entrar en su cenit en el 2011-2012. Bien, señoras y señores, de esta manera llegamos al final, por ahora, de otro Grado 33. Muchísimas gracias por su atención. Les recordamos que nuestra cita es de lunes a viernes a las 8 en punto con Grado 33 por Globovisión.